Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. El caso de hoy es uno de los crímenes más importantes de la historia de Francia, ya que inspiró a autores como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Lacan, Freud y Sade a escribir e investigar sobre la política, las clases sociales, la burguesía, el feminismo en la Francia de principios del siglo XX, inspirando a la literatura y al cine hasta el día de hoy. En este video vamos a ver la historia de las hermanas Christine y Lia Papin. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Las hermanas Papin no eran dos, sino tres. La mayor, Emilia, nació en octubre de 1901 en Le Mans, Francia. La relación de sus padres, Clémence Darré y Gustave Papin, era complicada. La pareja se había casado por el embarazo de Clémence, pero nunca se supo con certeza que Papin fuese el padre verdadero de la criatura, ya que se rumoreaba que Clémence en realidad tenía un amante. Una vez que nació su primera hija, Papin quiso mudar a la familia fuera de Le Mans, pero su esposa se opuso rotundamente, lo cual ayudó a deteriorar el matrimonio aún más. En este contexto nació la segunda hija de los Papin, Christine, el 8 de marzo de 1905, y 6 años más tarde, la tercera y última hija, Lia, el 15 de septiembre de 1911. Sin embargo, Christine y Lia no crecieron con sus padres ni su hermana mayor, sino que Christine fue criada desde su nacimiento por sus tíos paternos, mientras que Lia fue criada por sus tíos maternos, ya que la madre de las chicas era considerada incapaz de criar a las bebés. El padre de las hermanas Papin había desarrollado una fuerte adicción al alcohol y fue, bajo los efectos de esta bebida, que abusó sexualmente a Emilia cuando solamente tenía 10 años en 1912. Tras el abuso, el cual su madre, por cierto, creía haber sido una relación consensuada de la niña con su padre, lo cual evidentemente a los 10 años no es posible ni cerca, Emilia fue enviada a un estricto orfanato católico llamado Bon Pasteur. Es decir, Emilia fue dada en adopción por sus padres. Un año más tarde, en 1913, los padres de las hermanas Papin se divorciaron y Christine y Lia fueron también enviadas al orfanato a vivir junto a su hermana mayor. En 1918, a la edad de 17 años, Emilia salió del orfanato y decidió convertirse en monja, cortando todo vínculo con su familia biológica y sus hermanas. No se tienen más datos sobre Emilia desde entonces. Sin su hermana mayor con ellas, Christine y Lia se volvieron muy dependientes una de la otra. Christine incluso fue llamada para tomar el rol de monja, al cual se rehusó para no separarse de Lia. En cambio, las hermanas aprendieron a limpiar y a cocinar, y una vez fuera del orfanato comenzaron a trabajar como mucamas en las mansiones de Le Mans. Siempre que podían, las hermanas vivían y trabajaban en las mismas casas. Christine era descrita por todos como trabajadora y una gran cocinera, además de ocupar claramente el rol de hermana mayor para Lia, quien era más reservada y considerada menos inteligente que Christine. En 1926, a la edad de 21 y 15 años respectivamente, Christine y Lia entraron a trabajar en la mansión de la familia Lancelin. El Monsieur René Lancelin era un abogado retirado que vivía junto con su esposa, Madame Léonie Lancelin, y su hija menor, Geneviève. Con el paso del tiempo, sin embargo, Madame Lancelin cayó en una fuerte depresión, tras la cual comenzó a tratar agresivamente a las hermanas Papin, volviéndose rigurosamente exigente con ellas, insultándolas si no limpiaban de manera correcta. Madame Lancelin se volvió tan violenta que incluso hasta llegó a golpear las cabezas de las chicas contra la pared. Bajo estos abusos, las hermanas Papin vivían y trabajaban en la mansión de los Lancelin hasta que finalmente todo terminó el 2 de febrero de 1933. Con esto dicho, pasemos al día de los hechos.
El 2 de febrero de 1933, Madame Lancelin y su hija salieron de compras durante el día y regresaron a la mansión durante la tarde para asearse y prepararse para cenar con el Monsieur en casa de unos amigos. Pero al llegar a su casa se enteraron que no había electricidad por un corte ocasionado accidentalmente por Christine. Madame Lancelin se irritó tanto que atacó a las hermanas en el rellano de la escalera. Las jóvenes, sin embargo, se defendieron del ataque. Christine atacó a Genevieve arrancándole los ojos con sus manos, y luego obligó a Lia a hacerle lo mismo a Madame Lancelin. Tras sacarle los ojos con sus propias manos, las hermanas continuaron atacando los cuerpos de Madame Lancelin y Genevieve por al menos 2 horas, usando cuchillos de cocina, martillos e incluso una jarra para golpearlas en la cabeza. También les mutilaron las nalgas y los muslos. Los rostros de las mujeres quedaron irreconocibles gracias a la desfiguración que sufrieron. Horas más tarde del crimen, Monsieur Lancelin, preocupado porque su esposa e hija no aparecieron en la fiesta a la que debían ir, se acercó con su yerno hasta la mansión, donde encontraron que todas las luces estaban apagadas y la puerta estaba cerrada desde adentro. Monsieur Lancelin llamó a la policía y a un cerrajero, y así es que entraron finalmente a la mansión. En el rellano de la escalera encontraron el ojo de Genevieve. A medida que subían las escaleras, notaron cómo las paredes estaban cada vez más manchadas de sangre, hasta que finalmente se toparon con los cuerpos desfigurados de Madame Lancelin y su hija, con sus ojos fuera de sus cabezas, escondidos entre sus faldas. La policía subió entonces hasta el último piso de la mansión en búsqueda de las hermanas Papin, suponiendo que ellas también habían sufrido aquel horrible destino. Sin embargo, las encontraron acostadas y desnudas juntas en una misma cama, con un martillo lleno de sangre a sus pies. Las hermanas Papin ni siquiera intentaron mentir, sino que confesaron sus crímenes inmediatamente, alegando que habían actuado en defensa propia. Las hermanas fueron llevadas a juicio, donde constantemente cada una asumía por completo la responsabilidad del crimen para que la otra no fuera presa. Muchos notaron el fuerte vínculo entre las hermanas y llegaron a creer que podía tratarse de una relación incestuosa entre ellas. El abogado de las hermanas Papin, por su parte, adjudicó que ambas padecían de enfermedades mentales que las volvían inimputables. Sin embargo, tras varios test psicológicos, se determinó que ninguna sufría condiciones psiquiátricas y que la relación de las hermanas tampoco era incestuosa. Mientras que eran juzgadas, las hermanas Papin fueron llevadas a distintas celdas en prisión y permanecieron separadas, lo que debilitó enormemente a Christine, quien en un ataque intentó arrancarse sus propios ojos y tuvo que ser puesta en un chaleco de fuerza. En septiembre de 1933 se determinó que había un historial de enfermedades mentales en la familia de las Papin, ya que uno de sus tíos había cometido suicidio y un primo de ellas estaba en un manicomio. Fue gracias a esto que finalmente se declaró que las hermanas Papin sufrían de histeria colectiva, condición en la cual un grupo de personas comparten los mismos síntomas como paranoia, creando un pánico colectivo. Se determinó que Christine era quien influía aquella histeria en su hermana menor, y fue así como las hermanas fueron sentenciadas culpables del asesinato. Lia, al actuar bajo las órdenes de su hermana, fue sentenciada a 10 años de cárcel, pero Christine fue condenada a pena de muerte bajo la guillotina. Más tarde su condena fue cambiada a simplemente cadena perpetua. Las hermanas fueron nuevamente encarceladas, separadas una de la otra, lo que fue una verdadera tortura para Christine. Su salud mental, ya muy débil, se deterioró aún más y voluntariamente dejó de comer. Christine pasaba sus días escribiendo cartas para su hermana que nunca recibió, y finalmente falleció por inanición el 18 de mayo de 1937 en una institución mental. Lia, por su parte, solamente cumplió 8 años de su condena por su buen comportamiento y fue liberada en 1941. Se mudó a Nantes, al oeste de Francia, junto a su madre, donde adoptó una identidad falsa y vivió el resto de su vida trabajando como mucama en un hotel. No se sabe con certeza cuándo fue que murió Lia. Para algunos, ella falleció en 1982, pero el productor Claude Ventura dice haber conocido a Lia en el año 2000, mientras que filmaban una película sobre justamente las hermanas Papin. Según Ventura, en un hospital de Nantes había una mujer que decía ser Lia Papin, que había sufrido un ataque que la dejó parcialmente paralítica. Esta mujer murió un año más tarde, en 2001.
Pero sea cual sea la verdad, al final las hermanas Papin volvieron a encontrarse, ya que ambas fueron enterradas juntas en el cementerio de Nantes. En cuanto a cómo describieron el caso los diferentes autores que mencioné en un principio, hablemos de ello, empezando por Lacan y algunas citas sobre su interpretación de lo que hicieron las hermanas Papin y el posible por qué. Para esto vamos a estar usando el pasaje al acto homicida de María Cristina de Biasi sobre el doble crimen de las hermanas Papin, el cual por cierto comienza con esta cita. La noche fatídica, en la ansiedad de un castigo inminente, las hermanas entremezclan la imagen de sus patronas con el espejismo de su propio mal. Es su propia miseria lo que ellas detestan en esa otra pareja, a la que arrastran en una atroz cuadrilla. Ya desde esa cita podemos observar lo que Lacan piensa respecto a lo que las hermanas hicieron. Lacan, psiquiatra en sus comienzos, ingresa al terreno propiamente psicoanalítico, interrogando la psicosis y la posibilidad misma de su tratamiento desde esas coordenadas clínicas. La noción forjada por él, paranoia de autocastigo, abreva plenamente del discurso del psicoanálisis. Como bien podemos advertir considerando el caso Aimé, o su breve escrito sobre el crimen de las hermanas Papin, el abordaje de la paranoia, en ese entonces, iba de la mano de interrogar el pasaje al acto en la psicosis. Ahora bien, en este segundo momento el abordaje del pasaje al acto, que Lacan va a distinguir del acting out, no se centra en el homicidio paranoico, como sí lo hacía al comienzo de sus teorizaciones. Abordar el doble crimen de las hermanas Papin desde estas nuevas perspectivas enriquece sin duda y permite situar de manera más precisa el pasaje al acto en su especificidad en la psicosis, donde Christine jugaría un papel dominante y Lia, según los propios términos de Lacan, pasa a ser para Christine ese objeto el más semejante a sí misma. Este delirio de reivindicación en Christine parece tejerse, por tanto, con los hilos de ambas folie à deux, pero ambas madejas no tienen quizá la misma fuerza estructurante. La folie à deux es, para aquellos que no reconozcan el término, un trastorno de ideas delirantes inducidas o trastorno psicótico compartido. La urdimbre de la folie à deux, desde la cual se trama el delirio de reivindicación contra el delirio de celos materno, tendría un lugar determinante. La folie à deux comunicada es sucedánea de la anterior. No cambia el sentido del delirio. En todo caso, le presta un argumento: defender la emancipación de Lia, sin olvidar que Christine defiende en Lia su propia emancipación, así como Clemence se veía perseguida en sus hijas. El momento que analizamos de este delirio de reivindicación se produce en el cruce, si así podemos decir, de ambas folie à deux. Es una lucha por la emancipación de Lia y de Christine en Lia, y contra el lugar de sumisión que el delirio materno destina a estas hijas. Cruce en el cual también podríamos situar al yo inconsciente de Christine, tanto en la imagen especular del antagonista que debía mantener como lo más ajeno a su yo, como en la imagen de Lia, ese objeto el más semejante a ella misma. Lia, una vez más, vendrá a prestar su imagen en la alucinación, pero allí fragmentada y muerta. Imagen que solo se mostrará après coup, que retornará en lo real, una vez producido el desgarro de su otro yo. Imagen que Lia, la de la realidad, ya no podrá taponar. Ahora, todo eso que les leí recién es un análisis textual a Lacan, el que nombré previamente. Pasando a algo más concreto, entonces veamos lo que dijo el propio Lacan. El diagnóstico que se les dio fue el de paranoia, que es un tipo de psicosis, y escribió: existe una entidad mórbida, la paranoia, que, a pesar de las fortunas diversas que ha sufrido con la evolución de la psiquiatría, responde grosso modo a los rasgos clásicos siguientes. A. Un delirio intelectual que varía sus temas de las ideas de grandeza a las ideas de persecución. B. Unas reacciones agresivas muy frecuentemente asesinas. Y C. Una evolución crónica. Lacan explica que él no está conforme con las dos explicaciones que se dieron fundamentando el origen de esta psicosis en la joven. Es decir, si la tenía de antes, se fue formando, o si nació así. Hemos reconocido así como primordial, tanto en los elementos como en el conjunto del delirio y en sus reacciones, la influencia de las relaciones sociales incidentes a cada uno de esos tres órdenes de fenómenos, y hemos admitido como explicativa de los hechos de la psicosis
la noción dinámica de las tensiones sociales, cuyo estado de equilibrio o de ruptura define normalmente la personalidad en el individuo. Ahí pone justamente las relaciones sociales como fundamentales para la formación de la psicosis. Luego, Lacan reflexiona sobre la pena que reciben las chicas por su acto y la poca intención social de entender o interpretar el crimen. Solo se buscó condenarlo por lo horrible que fue y que si se busca interpretar se asocia automáticamente con perdonar. La conciencia popular revela el sentido que da a este odio al aplicarle el máximo de la pena, como la ley antigua del crimen de los esclavos. Tal vez, como veremos, se engañe así en cuanto al sentido real del acto, pero observemos, para uso de aquellos a quienes espanta la vía psicológica en la que nos comprometemos en el estudio de la responsabilidad, que el adagio comprender es perdonar está sometido a los límites de cada comunidad humana y que, fuera de esos límites, comprender o creer comprender es condenar. Como consecuencia de desconocer la estructura intelectual del delirio, hay entonces una falta de conocimiento sobre lo que pasó y por qué pasó, tanto en este caso como en otros de índole similar. Los defectos correlativos de las descripciones y de las explicaciones clásicas han hecho desconocer la existencia, sin embargo fundamental, de tales variaciones, afirmando la estabilidad de los delirios paranoicos, cuando lo único que hay es constancia de estructura. Esta concepción conduce a los expertos a conclusiones erróneas y explica sus dificultades en presencia de numerosos crímenes paranoicos, en los cuales su sentimiento de la realidad se abre paso a pesar de sus doctrinas, pero no engendra en ellos otra cosa que incertidumbre. En el caso Papin hay poco historial de delirios antes del crimen, pero en teoría debería haberse podido identificar algún rasgo previo de enfermedad. Ya en la cárcel puede contemplarse un síntoma típico de delirio, además de un desconocimiento sistemático de la realidad. Por los comentarios de Christine, ya en la cárcel, como por ejemplo: creo que en otra vida yo debía ser el marido de mi hermana, se podían reconocer contenidos típicos de delirios clasificados. Lacan subdivide estos tipos de delirios. En frases como estas, en efecto, se pueden reconocer contenidos muy típicos de delirios clasificados. Además, es constante encontrar cierta ambivalencia en toda creencia delirante, desde las formas más tranquilamente afirmativas de los delirios fantásticos, en los que el sujeto reconoce, sin embargo, una doble realidad, hasta las formas interrogativas de los delirios llamados de suposición, en los que toda afirmación de la realidad le es sospechosa. Analizando en profundidad sus actitudes y sus formas, el autor llega a la conclusión de que no puede situar a las hermanas solo en un cuadro de paranoia, sino más bien en una parafrenia, que es psicosis crónica caracterizada por alucinaciones y delirios de carácter absurdo, en la que el paciente conserva una conducta razonable si no se trata el tema delirante. Pero insiste en que sigue siendo una definición precaria. También afirma que es un mito la creencia de que ambas hermanas no pueden estar afectadas por la psicosis correlativa. Lacan lo define como delirios a dúo. Lacan toma ciertas pulsiones para ponerlas en debate, como la homosexualidad, el sadomasoquismo y la perversión, y define como pareja psicológica a las hermanas, que es un concepto tomado del Dr. Logré. Esa fijación amorosa es la condición primordial de la primera integración a las tendencias instintivas de eso que llamamos las tensiones sociales. Integración dolorosa en las que se marcan ya las primeras exigencias sacrificiales que nunca más dejará de ejercer la sociedad sobre sus miembros. Tal es su vínculo con esa intencionalidad personal del sufrimiento infligido que constituye el sadismo. Existen varios estados que atraviesan estas tendencias instintivas. En el caso de las hermanas, explica que no superaron el primero y dice que parece no haber estado ausente el incesto en sus infancias, cosa que ya vimos que se discutió bastante. Como origen en el acto vincula además el mal de Narciso. Explica que existe un autocastigo en el crimen, acompañado de un sentimiento enorme de culpabilidad. En cuanto a Simone de Beauvoir y Sartre, estos escritores hacen una lectura de clases sobre el crimen. Ellos reconocen a la paranoia como una suerte de resultado de esa lucha de clases. La violencia ejercida contra las clases bajas dejan como consecuencia, en un marco psíquico y material específico, esta muestra de odio y crueldad
como forma de rebelión a su señor en términos feudales. Esta visión podemos asociarla en su contexto a la teoría del rencor social ante la falta de motivos para el asesinato, no visto como una forma consciente y activa de ponerle fin al orden social, sino como un fenómeno de carácter acumulativo en las condiciones de vida de las clases subalternas, que, dadas en contextos específicos, se interpreta como una parte de la causa de estos tipos de crímenes. Ambos autores enlazaron el crimen a la hipocresía social como origen del hecho. Así que esa es toda la historia por hoy, esa es toda la información que tengo acerca de este caso. Díganme qué opinan al respecto y si tienen más que agregar o tal vez quieren decirme qué caso hacer en el canal, por favor déjenlo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.